15 millones de muertos. Miles de mujeres ultrajadas. Y ciudades enteras reducidas a polvo. Esta es la historia de la guerra sino-japonesa. Una contienda sin reglas, sin compasión, pero con mucha, mucha sangre. Mucho antes de que Europa ardiera por la explosión de las bombas, el continente asiático ya se desangraba. En 1937, un enfrentamiento a gran escala estalló entre dos gigantes, Japón y China. El detonante fue un oscuro episodio cerca de Pekín, en el puente de Marco Polo, donde un tiroteo aparentemente menor marcó el inicio de una invasión despiadada. Pero lo que Tokio imaginó como una campaña rápida y definitiva se transformó en una pesadilla que consumió ciudades enteras, provocó millones de muertes y abrió un nuevo frente en el tablero global. En este nuevo documental recorreremos los pasajes más brutales del conflicto sino-japonés, una batalla que precedió y se fundió con la Segunda Guerra Mundial, arrastrando consigo una de las mayores tragedias humanas del siglo XX. El incidente en el puente de Marco Polo se dio el 7 de julio de 1937, cuando las tropas japonesas estacionadas en Pekín creyeron erróneamente que uno de sus hombres había sido capturado y hecho prisionero por los chinos. Este malentendido desató la primera batalla y una respuesta del ejército local contra buques de la Marina de Tokio anclados en Shanghái. No obstante, nadie imaginaba que así comenzaría una brutal guerra que duraría 8 años. Chiang Kai-shek's crack 88th Division made a suicidal attempt to stem the tide that flowed relentlessly against Shanghai. Japanese soldiers draw the fire of hidden machine guns, hoping to reveal the secret of their whereabouts. And then a desperate attempt by Japanese volunteers to smash down the lower windows. Setting fire to a shed nearby, the Mikado's troops endeavored to smoke out the doomed battalion. But under cover of that very smoke, 388 survivors escaped to British lines. They left behind 200 dead. Para el mes de diciembre, el ejército imperial japonés acababa de tomar Shanghái tras una batalla feroz que dejó a ambos bandos exhaustos y bañados en sangre. Pero eso era apenas el principio. Y el siguiente objetivo en esta escalada de violencia estaba claro: Nankín, la capital de China. Con más de 200.000 soldados al frente, los nipones avanzaron hacia la ciudad, impulsados por la victoria reciente, el odio acumulado y una cadena de mando difusa que pronto dejaría de distinguir entre combate y carnicería. Porque lo que siguió no fue una batalla. Fue una masacre, una pesadilla de 6 semanas que marcaría para siempre la historia. Cuando las tropas japonesas irrumpieron en Nankín, lo hicieron sin reglas, sin alma, sin humanidad. El ejército chino ya había colapsado y los nipones tenían en su poder a miles de prisioneros de guerra, desarmados y rendidos. Su solución: ejecutarlos a todos, a veces con disparos, otras con el filo de una espada, y en algunas ocasiones simplemente empujándolos a fosas comunes, sepultándolos vivos. A estas ejecuciones se le sumaban prisioneros atados a postes como blanco de tiro o decapitaciones con katana, donde los oficiales japoneses organizaban concursos para ver quién podía matar más rápido.
Las mujeres tampoco escapaban del horror. Las embarazadas fueron víctimas de salvajes episodios en los que eran abiertas con bayonetas hasta morir desangradas. Y todas las demás sufrieron una violencia sexual que alcanzó niveles atroces. Entre 20.000 y 80.000 mujeres fueron violadas. Muchas de ellas luego fueron torturadas y asesinadas. Dentro de las víctimas hubo niñas de apenas 7 años y también ancianas de más de 70. Lo que no había era piedad. Cada una de estas atrocidades fueron la norma durante la masacre de Nankín. Fue una matanza sistemática, un acto deliberado de terror y uno de los crímenes de guerra más notorios del siglo XX. Se estima que entre 200.000 y 300.000 personas fueron asesinadas en 42 días de horror. Civiles, soldados rendidos, ancianos, niños. Nadie quedó exento. Las calles se tiñeron de rojo mientras el río arrastraba cientos de cuerpos. Este fue el rostro más oscuro del Frente Oriental, y apenas comenzamos a contar su historia. Mientras el imperio del sol naciente avanzaba con brutalidad por el este chino, el corazón del país ya latía con una herida abierta. Porque antes de que llegaran las bombas, los disparos y la invasión extranjera, China ya estaba en conflicto. Desde 1927, el gigante asiático vivía desgarrado por una guerra civil sin tregua. Dos visiones opuestas, dos ideologías enfrentadas, y líderes que no concebían coexistir. De un lado el Kuomintang, el partido nacionalista bajo el mando de Chiang Kai-shek, que soñaba con una China moderna unificada bajo una república centralizada. Del otro, el Partido Comunista Chino, dirigido por un hombre austero y estratégico, Mao Zedong, que prometía una revolución campesina y el fin del dominio burgués. Durante años, los campos, pueblos y montañas chinas se convirtieron en el tablero de una guerra entre pares, donde las alianzas eran fugaces y las traiciones eran comunes. Los campesinos, atrapados entre dos bandos, eran víctimas de represiones, ejecuciones y purgas. Pero todo cambió en 1937, cuando las tropas japonesas cruzaron el río Amarillo y encendieron el fuego de una nueva batalla. Frente a la amenaza extranjera, enemigos mortales tuvieron que detener su contienda interna. Por primera vez, nacionalistas y comunistas se vieron obligados a compartir un objetivo común: resistir la invasión. Así es como se formó un frente unido, aunque sea en apariencia, porque aunque ambos bandos colaboraron para enfrentar al invasor, la desconfianza jamás desapareció. Las tensiones nunca se disiparon, y en los márgenes del frente la guerra civil seguía latente esperando su momento. De hecho, cuando la Segunda Guerra Mundial acabó con el Imperio japonés, la tregua en China acabó y su lucha interna volvió con más fuerza que nunca.
Pero esa es otra historia. A finales de los años 30 el enemigo era otro y había que resistir juntos, aunque eso significara sacrificarse para ganar tiempo y evitar que el país cayera ante el rápido avance del ejército de Tokio. Los guerreros daban la vida por su pueblo, y cuando los japoneses entendieron que China no caería rápido, decidieron hacerla arder. Tras la resistencia en ciudades como Changsha y la lenta erosión de sus líneas de suministro, el alto mando japonés respondió con brutalidad. Así nació la política de los 3 todos: matar todo, quemar todo, saquear todo. Esta era más que una consigna, era una orden de aniquilación. En las regiones donde se sospechaba la presencia de guerrilleros comunistas, la directriz era clara: no dejar a nadie con vida. Soldados, campesinos, ancianos, mujeres y niños. Todos eran sospechosos. Todos eran un potencial objetivo. Así fue como se arrasó con pueblos enteros. Una innumerable cantidad de casas fueron incendiadas con sus habitantes aún dentro. Cosechas fueron quemadas dejando a un pueblo hambriento, y las escuelas fueron convertidas en cuarteles de la muerte. En muchos casos, los soldados japoneses ejecutaban a cada hombre mayor de 15 años por simple precaución. Las mujeres eran violadas en grupo, algunas incluso después de muertas, otras frente a sus hijos que luego eran asesinados también. Hubo prisioneros atados con alambre de púas que después eran lanzados vivos dentro de pozos. Aldeanos eran obligados a caminar sobre campos minados. Campesinos fueron colgados boca abajo y quemados lentamente con aceite hirviendo. No era locura, era doctrina. Cada unidad debía dejar tras de sí una tierra muerta, sin recursos, sin refugio y sin testigos. Millones de personas fueron víctimas de esta estrategia. Y aún así, China no bajaba los brazos, seguía luchando por resistir. At its furthest limits, Japan's invasion extends 1,000 miles from north to south, 1,000 miles from east to west. But still far from subdued are tens of thousands of square miles, even behind the Japanese lines. Regions ruled by guerrilla bands of Chinese, while Japan is forced to keep more than 500,000 men under arms. A pesar de que los años pasaban y Tokio no lograba doblegar al pueblo chino, las aspiraciones japonesas fueron más allá. El 7 de diciembre de 1941, mientras el sol se alzaba sobre el Pacífico, cientos de aviones surcaron el cielo de Hawái rumbo a Pearl Harbor. En unas horas cambiarían el curso de la historia mundial. Pero lo que pocos recuerdan es que ese mismo día, el imperio japonés desató otra tormenta en el corazón de Asia. Simultáneamente al ataque sobre Estados Unidos, Japón lanzó una ofensiva fulminante contra las posesiones coloniales de los aliados en China. En pocas semanas, la bandera del sol naciente ondeaba sobre Hong Kong y las delegaciones occidentales de Shanghái fueron ocupadas sin resistencia. La guerra ya no era solo entre chinos y japoneses. Ahora era una guerra mundial, y el infierno que ya ardía en los campos del norte se extendió como pólvora hacia el este y el sur. En Shanghái y los alrededores de la provincia de Jiangsu, la maquinaria japonesa se desató con una violencia renovada. Las operaciones antiguerrilla, las represalias contra civiles y la política del terror dejaron un saldo espantoso. Cerca de 100.000 ciudadanos chinos fueron asesinados en los años que siguieron. Cuerpos colgados en plazas, comunidades arrasadas, niños ejecutados por alimentar a milicianos comunistas. Nadie escapó al castigo.
Pero quizás el infierno más silencioso se vivió en Hong Kong. La perla británica de Oriente, conquistada en tan solo 18 días, se convirtió en un campo de miseria donde reinaba el hambre y las enfermedades. Lo que alguna vez fue un centro de comercio y modernidad, se transformó en una prisión a cielo abierto. La población de la colonia pasó de 1.600.000 habitantes a solo 750.000. Más de la mitad de las personas desaparecieron entre las sombras. Murieron de inanición o huyeron desesperados al interior de una China en ruinas. Sin embargo, lo peor aún no había llegado. Pero con la Guerra del Pacífico en plena marcha, la necesidad de mano de obra creció a niveles monstruosos. Japón requería caminos, trenes, bases, aeropuertos. Y no los construirían sus soldados, sino sus prisioneros. En trenes abarrotados, jaulas o a pie, cientos de miles de civiles chinos fueron arrancados de sus hogares y deportados a destinos tan lejanos como inhumanos. El sudeste asiático se convirtió en un vasto campo de trabajos forzados. Uno de los infiernos más notorios fue el llamado Ferrocarril de la Muerte entre Birmania y Tailandia. Más de 250.000 prisioneros fueron enviados allí. El proyecto ordenado por Tokio debía atravesar selvas impenetrables, ríos infestados y montañas hostiles. Y no había maquinaria para lograrlo, solo hombres y látigos. Las condiciones eran indescriptibles. Jornadas de 16 horas sin descanso bajo un sol abrasador y entre mosquitos portadores de malaria. Los guardias japoneses golpeaban con bates a los que no podían seguir el ritmo. Muchos morían y eran enterrados junto a las vías. Pero ese no fue el único destino. Miles de chinos fueron enviados como esclavos laborales a lugares tan remotos como Nueva Guinea, Java, Borneo o pequeñas islas perdidas en la inmensidad del Océano Pacífico. Allí cavaron trincheras, levantaron pistas aéreas, construyeron depósitos de munición y murieron sin nombre ni entierro. Solo pocos pudieron regresar a casa. Y no existen cifras ni tumbas para los caídos en el camino. Japón los silenció. No obstante, mientras todo esto ocurría entre las sombras, la batalla no descansaba. Para 1942, China estaba cercada. Por tierra, el ejército japonés ocupaba casi toda la superficie. Por mar, bloqueos y bombardeos impedían cualquier ayuda desde Occidente. La resistencia parecía al borde del colapso. Pero fue entonces cuando los aliados apostaron por lo imposible. Una ruta aérea a través del Himalaya. La joroba. Su nombre en clave evocaba lo que era, una joroba montañosa y letal que separaba a Assam en la India del Yunnan chino. A más de 5.000 metros de altura, entre vientos salvajes, glaciares y tormentas eléctricas, se libraba una guerra silenciosa en los cielos. Pilotos estadounidenses y aliados volaban viejos cargueros C-47 y C-46 sobrecargados de municiones, medicinas, radios y alimentos. Sin radares, sin rutas definidas y con brújulas que en ocasiones se volvían locas por la fuerza magnética de las montañas. Muchos no regresaban. Allí los enemigos más comunes no eran los japoneses, sino la altitud, la falta de oxígeno, el hielo en las alas o las tormentas. Se estima que más de 600 aviones se perdieron en la ruta de la joroba y que más de 1.000 aviadores murieron intentando cruzarla.
Sin embargo, cada misión cumplida significaba un respiro más para la resistencia china. La comida alimentaba a guerrilleros y las armas llegaban a las tropas nacionalistas. La ruta de la joroba no fue solo una hazaña logística. Fue lo que mantuvo con vida a una nación cuando todo parecía perdido. La resistencia no se quebró, permitiendo que la batalla se extienda a sus últimos capítulos. En agosto de 1945, el mundo temblaba. Europa se silenciaba entre ruinas, mientras Hiroshima y Nagasaki eran reducidas a cenizas. Japón, el imperio que prometía durar miles de años, se derrumbaba por primera vez. La guerra más sangrienta de Asia estaba a punto de terminar. Fue entonces cuando el emperador japonés Hirohito habló por radio. Su voz anunció la rendición, no con palabras claras, sino con una fórmula ambigua: soportar lo insoportable. En China, el eco de esa transmisión retumbó por cada rincón del país. Tras largos años de masacres, violaciones, hambruna y resistencia, el conflicto llegaba a su fin. La rendición formal llegó el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio. Pero la paz no podía ocultar las ruinas, los cadáveres, las ciudades reducidas a escombros. Fueron 8 años de horror ininterrumpido. 8 años en los que China se convirtió en un campo de batalla abierto, donde cada río, cada aldea y cada montaña fue testigo de una guerra salvaje que cobró la vida de entre 15 y 20 millones de personas, en su mayoría civiles. Más de 200 batallas mayores, decenas de miles de escaramuzas, millones de desplazados, hambrunas masivas y ciudades convertidas en polvo marcaron el camino de un conflicto en el que más de 3 millones de soldados japoneses participaron, desplegados por todo el continente con una ferocidad sin límites. La Segunda Guerra Sino-Japonesa fue mucho más que un episodio paralelo a la contienda mundial. Fue un abismo humano, una lucha por la supervivencia y un recordatorio atroz de hasta dónde puede llegar la brutalidad cuando el poder se disfraza de destino. Así llegamos al final. Si te gustó este video, no olvides suscribirte. Te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.